De los videos del neuromarketing y más, hablamos hoy a las 8 en punto. Los salvadoreños somos solidarios, atrevámonos a creer y juntos derribemos imposibles. Bueno, la propaganda política en nuestro país, desde que recuerdo, consiste en banderas de color, ambiente casi carnavalesco, canciones pegajosas, originales o adaptadas. ¿Se ha preguntado usted por qué esto es así? Y es que, más allá de la simpleza de por qué funciona, ¿qué es lo que hay detrás del sí funciona? ¿Por qué funciona? La respuesta puede estar en parte en el neuromarketing o neuromercadeo. Es, en términos sencillos, consiste en la aplicación de técnicas pertenecientes a las neurociencias en el ámbito de la mercadotecnia y que analiza los niveles de emoción, atención y memoria. Es decir, ¿nos emocionan los jingles o las fotografías retocadas con Photoshop o videos que muestran un El Salvador bello con nuestra gente? ¿Y nos hace esto asociar con buenas políticas? Si esto es así, la siguiente pregunta es, ¿qué le hace esto al proceso político? ¿Lo torna instintual o básico? ¿Nos aleja de críticamente analizar propuestas? ¿Evita que los candidatos hablen de propuestas y se dediquen a lucir fotogénicos y o telegénicos? Pues para hablar de este tema y más, ya nos acompaña vía Skype desde Bogotá, Colombia, Felipe Jaramillo. Él es experto en mercadeo político. Buenas noches, don Felipe, bienvenido a 8 en punto. Carlos, a todos ustedes y a los salvadoreños que nos están viendo. Ok, don Felipe, hablemos un poco entonces acerca de la manera en que se hace campaña política de repente en los países latinoamericanos. No sé si en Colombia es así, intuyo yo que tal vez sí, donde las campañas políticas, la propaganda es como muy alegre, muy carnavalesca, llena de canciones, etcétera. Y ustedes que tienen muchísimos más artistas que nosotros, probablemente se les use más y se les asocie con ideas políticas específicas. Bueno, hay que partir que la comunicación política no es que haya cambiado, pero sí cambió la política de comunicar. Normalmente, algo básico en la consultoría política que decimos es que las percepciones construyen realidades. Y gran parte para un político es, y para cualquier líder, no solamente en la política, sino cualquier líder para influir en las personas, es aprender a hablarle a la mente y no a la gente. Y esto es a través de las emociones. Las emociones, como viene la palabra del latín, emoción viene de moción, que es movimiento. Para uno mover masas hay que empezar a hablarle a la mente. ¿Esto por qué digo de la mente? Nuestro cerebro, a través de millones de años de evolución, se dividió en muchas capas, 6 para ser exactas, la cual es solamente una de ellas es racional. Las demás son instintivas, son primitivas, son reactivas, son emocionales. Por lo tanto, para un líder, vuelvo y reitero, no solo en la política, tiene que empezar a influir en los demás a través de las emociones. Es decir, entonces, básicamente la campaña política o la propaganda política apela al mínimo común denominador de los seres humanos, es decir, las emociones y los instintos. ¿Es así? Les voy a poner un caso muy práctico. Veamos de un caso que yo creo que todos conocemos, que es el caso de Donald Trump. Apelar a la emoción del miedo. El miedo es la emoción más primitiva del ser humano. El miedo, la gente puede responder más fácil por lo que puede perder, no por lo que puede ganar. Por lo tanto, el miedo, siendo una emoción que despierta el instinto, hace que de alguna u otra forma las personas se sientan más persuadidas o hasta inclusive manipuladas. En el caso de Hillary Clinton, la campaña de ella, ustedes se preguntan cuál fue la emoción que ella más apeló. No la hubo. Lo importante es no solamente la emoción, hay que hablar desde la emoción, las campañas tienen que ser emocionales. Pero más allá de hablar desde la emoción, hay que avalar desde la razón. ¿Esto qué quiere decir? Repetir un mensaje, tener un mensaje clave de campaña es indispensable en cualquier político, en cualquier movimiento que uno quiera generar. En el caso de Donald Trump, más allá de apelar al miedo, por ejemplo, él siempre repetía su mensaje, Make America Great Again. En el caso de Hillary Clinton, casos fallidos, ella no repetía absolutamente nada. Solo su campaña era denigrar a Donald Trump, lo cual lo avalaba más. Entonces, siempre hay que recordar que las emociones es una parte fundamental, un eje fundamental de una campaña. No obstante, hay que avalar desde la razón y sustentarla.
Ahora, estas emociones, digamos, si bien es cierto, las compartimos todos los seres humanos en todo el planeta, ¿se puede distinguir en si hay algunas emociones a las que tiene, digamos, más fácil acceso diferentes grupos de personas o de pueblos, dependiendo del área geográfica en el que está? Porque habiendo visto algunos también en anuncios de propaganda política de Estados Unidos con los nuestros, son radicalmente distintos en el tono y en la emocionalidad que le imprimen a los mensajes. Tal cual, y en eso, Carlos, tienes toda la razón. En este caso específicamente, más allá de la emoción, es identificar cuáles son los valores sociales. Los valores difícilmente cambian, las emociones cambian constantemente. Pongamos un caso, digamos, en El Salvador. Las emociones, yo creo que muchos de los salvadoreños tienen es desesperanza en muchos aspectos de la visión política. ¿Qué va a suceder ahorita en primarias que ustedes tienen en marzo? ¿Qué está sucediendo? En el caso nuestro en Colombia, igual la desesperanza es nuestra emoción más fuerte. Pero cuando hablo de valores, los valores es aquello que más representa a un país. Por ejemplo, en Estados Unidos, el valor más fuerte de ellos es el patriotismo, es la libertad, el sentido de orgullo, el sentido de pertenencia. En México, por ejemplo, no nos veamos tan lejos, en Latinoamérica, México también es igual, es ese nacionalismo, ese patriotismo que sienten. Hay que identificar muy bien, esa es la labor de un buen consultor político, es identificar cuáles son los valores que más se sienten representados, en este caso en El Salvador, y sobre todo las... Parece que lo estamos perdiendo, señor Jaramillo. Las personas, la emoción... ¿Me escuchan? Sí, le escucho. Continúe. Como venía diciendo, los valores pueden cambiar dependiendo de la situación que se encuentre en el país como tal. Las emociones hay que utilizarlas como un vehículo para transportar esa información a donde yo quiero. Entonces hay que identificar muy bien, un buen asesor lo que tiene que hacer es saber identificar los valores que hay dentro de la sociedad, en este caso en El Salvador. Un buen consultor tiene que saber muy bien cuáles serían y saber utilizar las emociones para saber muy bien transportar ese mensaje que tanto quiero que el salvadoreño en este caso pues pudiera tener. Vuelvo y digo, las percepciones construyen realidades. Ahora, hablemos un poco de los perfiles políticos. El perfil político, digamos, de algunas personas, tanto de repente en El Salvador o en Estados Unidos, usted puso el caso del presidente Trump. El político conflictivo es más fácil que apele a las emociones y que de repente no sea ignorado, es decir, no sea indiferente y por lo tanto gane adeptos o pierda adeptos, pero no sea indiferente. Contrastado, por ejemplo, y lo que decían de la candidata Hillary Clinton, que era demasiado rígida. Sí, pues no necesariamente un político tiene que ser disruptivo o polémico para apelar a las emociones, no necesariamente. Sin embargo, eso puede generar, al ser polémico y disruptivo, en el mal sentido como un Donald Trump, como el caso, digamos, de Mussolini, entre otros muchos de estos personajes, puede que sea efectivo, pero a corto plazo. Yo siempre hablo que un verdadero candidato tiene que ser auténtico. La autenticidad es lo que marca el camino y sobre todo los cambios. Es decir, lo más difícil de un político en estos casos es lograr ser transparente y auténtico. La labor de un buen consultor es lograr que esta persona, no hay que transformarla, sino pulir quién realmente es y mostrar en esencia quiénes estos candidatos y sobre todo lo que hablaste al inicio de la entrevista es que se empiece a basar los debates no tanto en estas percepciones que quieren generar unas realidades hasta a veces falsas, sino empezar a mostrar otra cara de la política. Por eso hoy en día la gente ya no cree tanto en los mismos políticos ni en los mismos gobiernos. Y hay dentro del inconsciente colectivo que hay en general, tiene que haber estos, como dicen en la política, estos outsiders, estas personas que están fuera de la base media del sistema como tal, personas como Obama, personas como Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, como Emmanuel Macron en Francia. Estas personas que marcan diferencias de la autenticidad son los que más tienen posibilidad de generar estos cambios, porque la misma sociedad los está pidiendo. El mismo mundo como tal se está viendo afectado por muchas variables. Por lo tanto, hoy en día lo que yo digo es la comunicación política de alguna forma ha evolucionado y se ha estado en formatos más que entretenimiento, sino más de un carácter humano. Entonces, esto es lo que podría decirte de esto hasta el momento.
Muchísimas gracias, señor Felipe Reño Jaramillo, por haber estado esta noche con nosotros acá en 8 en Punto. Saludos hasta Bogotá. Hasta luego, muchas gracias, hasta luego a todos los salvadoreños. Bueno, vamos a continuar entonces el show. Esta noche también nos acompaña Amparo Marroquín Parducci. Ella es profesora e investigadora del Departamento de Comunicaciones y Cultura de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA. También nos acompaña el doctor Álvaro Artiga. Él es sociólogo, politólogo y además ingeniero civil de la Universidad Centroamericana UCA. Y también nos acompaña don Roberto Cañas. Él es analista político, economista y también exmiembro de la comandancia del FMLN. Como siempre, doctorazo, un placer verlo, ¿verdad? Ahora aquí en 8 en Punto, don Roberto. Amparo, gracias por haber venido aquí a 8 en Punto. Quiero entonces que comencemos, y quizá quisiera que pongamos, antes de esto, para que empecemos con este análisis, con lo que yo creo fue quizás uno de los mejores anuncios de propaganda política, y es del frente de la campaña de 2014 que llevó a la presidencia del presidente Sánchez Serén. Vamos a escuchar unos 15 o 20 segundos. Veamos. Es tiempo de dar un paso al frente y de llevar a El Salvador siempre adelante. Vamos abriendo caminos, sigamos avanzando. Como un pueblo unido, El Salvador al frente. Contigo somos uno. Sigamos trabajando. Quiero empezar entonces ahora con usted, doctor Álvaro Artiga, porque esto como que es una máquina del tiempo, ¿no? Y más allá de las políticas propiamente que ya se están implementando en este gobierno, pero ¿qué es lo que le evoca a usted como sociólogo este tipo de construcción cultural que es este anuncio? Bueno, lo primero que me recuerdan estas cosas son dos términos que se utilizan: videopolítica y el homo videns, ¿verdad? Que son dos términos que se han acuñado para hacer referencia a este tipo de mensajes, ¿verdad? Que tenemos por parte de los partidos en tiempos de campañas electorales, aunque no solamente en tiempos de campañas electorales. Lo que ha ocurrido es que con el mayor protagonismo de los medios audiovisuales, encabezados por la televisión y luego por las redes sociales que permiten digamos, enviar un mensaje no de manera escrita, entonces, claro, estos medios están hechos más para activar las emociones. ¿Ya? Esto uno lo ve cuando hay un programa donde se quieran plantear, digamos, en elecciones, ¿verdad?, las propuestas, ¿verdad? Y todos llevan, vamos a suponer que los candidatos llevaran las propuestas bien formuladas. Estoy seguro que la gente cambiaría el canal, porque la televisión no está hecho para eso. La televisión está hecho para exacerbar, para exaltar las emociones, y por eso es que pegan. Por ejemplo, debates donde la gente realmente está debatiendo, no importa lo que están diciendo, pero si hay gestos, hay sensación de que está haciendo una jugada que lo puso en una situación complicada al otro, a la gente eso le gusta, y al final incluso se preguntan quién ganó, ¿verdad? No es cuáles fueron las mejores propuestas, ¿ya? Eso tiene que ver con la televisión, ¿ya? Y entonces, que hayan estos tipos de spots como el que acabamos de ver, igual, eso es lo que trata de exaltar, y por eso se utilizan colores, por eso se utilizan los niños. ¿Quién no se enternece ante los niños, pues? Los niños no faltan en las campañas electorales, en la actual campaña. Sigan apareciendo los niños o los candidatos que abrazan a las abuelitas, ¿ya? Están tratando de apelar al sentimiento, digamos, es el uso de un vínculo afectivo, tratar de establecer un vínculo afectivo con los electores, por simpatía, ya podríamos llamarle el carisma, porque habrían otras formas de vincular a electores con partidos que no son por la vía de las emociones o por la vía de las características de las personas, sino que podría ser por la vía de la propuesta o podría ser por la vía de la costumbre. Son como los tres tipos de vínculos. Pero la televisión, por supuesto, requiere de la exaltación de las emociones. De ahí las películas de ciencia ficción, de terror, todas esas que le gusta a la gente. En cambio, aquello ya, las películas más, o los documentales, digamos, ese ya es para un público especial.
Ok, con eso ya nos quedamos. Cuando regresemos de la pausa, hablamos con don Roberto Amparo, vamos a hablar de eso, del Homo Videns, de cómo se está construyendo el discurso político en el mundo real y en el virtual, y vamos a poner también un ejemplo de propaganda que se hace, pero en otras latitudes. Ya volvemos. Gracias por continuar con 8 en punto. Don Roberto, entonces sigamos y comentemos este anuncio que para mí, como le mencionaba, es uno de los mejores que tiró el Frente para la campaña de 2014. Bueno, tiene al menos 4 cosas. Uno, la utilización de los niños, muy cuestionada en El Salvador, en todas partes del mundo. En México hay una gran polémica porque hay un movimiento que se llama Movimiento Naranja, y es un niño indígena que canta una canción muy pegajosa que se ha viralizado y vuelve a poner en el centro de la discusión de hacer spots la utilización de los niños. 2, el uso de las vistas aéreas. Es como muy de cajón el ver aquellas vistas de los pastizales o los grandes campos verdes en los que, claro, da esa imagen la vista aérea. 3, la utilización de las tomas en cámara lenta, aquellos que van corriendo y se ve esa sensación de que buscan algo o van corriendo detrás de algo, y la ausencia del candidato. Es decir, puede ser que sea bonito porque justamente el candidato no era para un marketing político muy fuerte, entonces desaparece, no existe y vas a votar por un candidato y no aparece. Yo tengo una consideración general: ni las vallas, ni los spots, ni los cualquier tipo de actividad de esa naturaleza gana votos. Las elecciones se ganan con votos, y lo que gana el voto es la visita casa por casa. Tú ves que eso supone un estudio georreferenciado de cómo fue la última votación y en qué lugares hubo más votación de cada partido, y orientas tu trabajo casa por casa. Ahí se gana la elección en el terreno. Por supuesto que son parte del paisaje, digamos, de la ciudad, el ver las vallas, el ver los spots o otro tipo de utilización audiovisual. Pero lo de fondo ahora es las redes sociales. Hay una enorme cantidad de la campaña, aunque en El Salvador yo no diría que es lo determinante, pero tiene un peso importante. Los memes, por ejemplo, es un fenómeno que ya no puedes decir, sí, los spots es la televisión, pero hay un componente importante del uso del humor que sería la caricatura en línea. El meme ahora tiene un impacto devastador, y si tú ves que a un político se equivoca o sale una valla con alguien que es objeto de cierta burla, ahí aparece el meme. Yo diría que es imposible pensar. El Homo Videns fue cuando la televisión era la reina de la propaganda política. Hoy hay que moverse un poco al uso de las redes sociales, como el peso que tiene. Además te compran la información en Facebook y te dicen, bueno, es la forma de saber cuáles son tus gustos, y te los dicen. Entonces lo puedes segmentar y te mandan mensajes según la data que tengas. Big data llaman ellos, o microdata, que te lo pueden como establecer por edad, por sexo, por lugar donde vives, y hacia ese tipo de sectores te mandan información. Y solo termino con esto, Carlos, mira, yo comparto con lo del consultor colombiano de que el voto es emocional, es decir, el voto inteligente, el voto racional, el voto informado es el menor del voto en una elección. Por eso es que hay 3 emociones básicas: la alegría, como el spot clásico de la utilización de la televisión en campañas es el de Chile, y se llama Chile, la alegría ya viene. Entonces todo el planteamiento para sacar en ese referéndum a Pinochet era el uso de la alegría y el uso de técnicas de mercadeo comercial para hacer marketing político. Ahora, en El Salvador, ¿qué es lo que hay? Uno, el rechazo. Hay un profundo rechazo, hay un mal humor político en relación a los políticos tradicionales. Entonces, ¿qué pasa?
se buscan millonarios, se buscan deportistas, se buscan periodistas, sin ofender a los presentes, que puedan aspirar a una candidatura. Y tú ves, los candidatos a presidentes, de 4, 3 que aspiran, son millonarios. Los candidatos a diputados, hay muchos que son tu amiga, son periodistas, son deportistas, y no son políticos tradicionales, porque la emoción que buscan sobrepasar es el rechazo. Pero entonces, para usted, don Roberto, aparte de que tenemos estas figuras, digamos, culturales que son populares y, digamos, son benignas, para usted entonces es pólvora en sopes, gastar pólvora en sopes el tener jingles en radio y en televisión. Te da presencia, ciertamente es importante, por supuesto, siempre se habla de que para un político lo importante es que hablen de él y que exista. O sea, si es poco conocido, muy poco probable también que gane una elección. Entonces, en términos de imagen, hay que posicionar esa imagen de que alguien vea y pueda relacionar esa cara, y esa cara después con la bandera, si vas a una campaña de carácter municipal. Ahí las caritas no existen. Entonces, porque hay que llevarlo finalmente al hecho que permite ganar una elección, que es la votación, es la papeleta cuando estás enfrente a la urna y lo que tenés es una bandera. Entonces, es bien interesante en la campaña actual cómo los candidatos no usan los colores de su partido. Y es confuso porque si Neto Mason usa el azul y su bandera es tricolor, de alguna manera el electorado lo ha visto pateando el terreno, porque la visita casa por casa es fundamental, con una camisa azul. Y bueno, dice, bueno, ¿cómo puedo compatibilizar el hecho de que he visto en toda la campaña a alguien con una camisa azul y la bandera, la marca con la que va a definir la votación es tricolor? Ahí hay un problema también que habría que ver si en este periodo de 12, 13 días que falta de campaña lo van a resolver. Habría que ver qué va a pasar. Y al final, ¿qué es lo que determina la intención de voto de la persona? Hay un voto duro, que ese ya está definido. En El Salvador hay 800.000 personas, un poquito más, un poquito menos ahora, con el desencanto que hay muy grande en el mismo voto duro, que eso ya se sabe, y eso ya tomaron decisión en noviembre o mucho tiempo atrás. Y hagas más spots, hagas más videos, hagas lo que quieras, ese voto ya está, digamos, definido. Quiero ir con usted, Amparo, porque básicamente don Roberto ha planteado algo bien interesante, como que en esto del neuromarketing, no sé si ya se identificó el hecho de que la asociación con los colores te provoca una emoción de rechazo, y de repente por eso vos estás adquiriendo mejor camisas color azul o cualquier otro color, el que sea, ¿no? De tal manera de que te desmarques un poco de la emoción que te producen los colores propiamente de la bandera. Primero eso, y lo segundo es, ¿se está construyendo un doble discurso, o tienen que construir los candidatos un doble discurso político, uno para el mundo real y otro para el mundo virtual? A ver, me parece, voy a empezar por esto último. A mí me parece que no, me parece que lo que tenéis que hacer es mantener una cierta coherencia de los discursos. De hecho, yo, digamos, matizaría, no estoy tan de acuerdo con esto último que señalaba Roberto de, digamos, ahorita ya la televisión no importa. Al menos en los estudios más cualitativos que nosotros hemos hecho en San Salvador, la gente sigue consumiendo mucha televisión y la gente sigue escuchando radio, por ejemplo. Es decir, de hecho, el tráfico en San Salvador, por lo menos, o en las ciudades más importantes que tenemos, te sube el nivel de consumo de radio, porque la gente va en medio del tráfico, y sobre todo lo que hace es escuchar la radio, ¿no? Las plataformas digitales y electrónicas lo que hacen es converger todos estos lenguajes. Es decir, en Facebook transmitís videos, en Facebook colocás imágenes, en Facebook, es decir, entonces de alguna manera lo que tenés es una cultura de convergencia que me parece a mí que en esto lo que Álvaro estaba señalando, por ejemplo, del Homo videns, se mantiene. Es decir, somos una cultura profundamente visual. Y ahí voy a lo segundo, ¿verdad? Es decir, a mí me parece que los colores, los diseñadores los han estudiado desde hace mucho, evidentemente tienen que ver con las emociones, pero también me parece a mí que nosotros solemos tener una especie de recepción contextualizada. ¿Qué quiero decir? Es decir, en un momento como este, cualquier color te suena a partido político, mientras que en otro momento los mismos colores te pueden sonar a un equipo de fútbol. Entonces, digamos, hay momentos de saturación en los cuales a mí, bueno, yo soy profesora, ¿no? Y me pasa mucho que llego a la universidad y entonces, dependiendo del color que anda, profe, usted va a votar por este partido. No, ¿verdad? Pero
tenemos ese elemento de asociación automática. Entonces a mí me parece que sí es un elemento que hay que cuidar, ¿verdad? Es decir, el tipo de colores, pero hay que leerlos también en este contexto. En este contexto particularmente las audiencias están muy sensibilizadas porque han sido sobreexpuestas, me parece a mí. A veces yo quisiera hacer algún tipo de estudio que nos mostrara si hay un momento, llega un punto de saturación en el cual por saturación te puede llegar a cansar un partido político, es decir, ya no lo quiero ver, ya no puedo más, ¿verdad? Me parece hasta en la sopa. Entonces, en ciertos momentos, lo que nosotros vemos más cualitativamente en entrevistas o en grupos de discusión pasa por ahí, ¿verdad? Y yo lo último que te añadiría es que a mí me parece que ciertamente hay un elemento emocional en el neuromarketing y en la campaña, pero yo añadiría, y creo que nosotros estamos empezando como a experimentarlo de manera muy intuitiva y muy elemental, hay un elemento estético en la campaña, ¿no? Y justamente las propuestas ahorita de campaña intentan tener elementos estéticos y creo que el peor ejemplo de esto es justamente el Photoshop, ¿no? Es decir, están intentando mostrarnos tan lindos a los candidatos que terminan pasándose de la raya, que no pasa solamente con los candidatos políticos, pasa también con los grandes actores de Hollywood, entre el Photoshop y la cirugía estética, y lo mismo pasa con nuestros candidatos políticos, entre Photoshop y cirugía estética. Muchas veces, en lugar de producir experiencias estéticas, producís casi experiencias de terror, ¿no? Es decir, déjame detenerte porque quiero que vayamos por parte. Has dicho como 3 ideas que me han llamado la atención. Uno es esos estudios cualitativos que nos dirían entonces que la radio y la televisión siguen teniendo penetración. Te pregunto porque mucha gente con la que yo hablo me dicen, no, es que la influencia de las redes sociales, esto, y a veces da la impresión que muchas de estas personas opinan desde el círculo o desde su burbuja. Es decir, yo tengo redes sociales y mis amigos tienen redes sociales, por tanto todos tienen redes sociales. sí, de hecho, a ver, el nivel de penetración de la red social es muy importante y en el caso de El Salvador, Facebook sigue siendo, me parece a mí, la red todavía más importante y la de mayor penetración, sobre todo si pensamos en las audiencias que votan, ¿verdad? Es decir, otra cosa es si vamos a audiencias más pequeñas o a audiencias mayores. Por ejemplo, en general, cuando nosotros revisamos, las audiencias mayores son las que más radio escuchan y además se sientan a escuchar la radio. Mientras que las audiencias más jóvenes, la radio la tenés como de fondo todo el tiempo, pero en las audiencias más jóvenes tenés de fondo la televisión. Pones la televisión y estás haciendo otras cosas, y estás con la red social, estás con el teléfono, es decir, digamos, la manera de consumir cambia, pero ahí hay un término que se llama ecología de los medios, es decir, así como las especies humanas evolucionan, algunos te dicen, bueno, los medios evolucionan, pero después se van readaptando y se vuelven casi lo mismo. Es decir, Facebook a lo mejor al principio era muy distinto a la televisión y te ofrecía cosas muy distintas, pero de pronto uno entra a Facebook y ves lo mismo que te ofrece la televisión. Ahora, ves al mismo candidato, ves lo mismo. ¿Por qué? Porque Facebook se ha ido adaptando. La discusión ahorita de que el algoritmo te volvió a cambiar y el algoritmo te decide mucho de lo que vas a ver. Ya no es cierto que en la red social uno decide lo que uno va a ver. Ok, entonces, para ir cerrando este bloque, la penetración de la televisión y la radio sigue siendo importante. ¿Cuáles son los datos aproximados que tenemos de eso? A ver, yo lo tengo solamente en el caso de San Salvador, con encuestas muy pequeñas, ¿verdad? Pero nosotros seguimos viendo que en el caso de la televisión, aproximadamente un 70% de la gente que nosotros entrevistamos mira televisión, ¿no? Es decir, lo que pasa es que se reduce el tiempo, ¿sí? Por señal abierta y por ahí tendría que revisar un poco el dato, ¿verdad? Pero por señal abierta aproximadamente el 70% te dice, sobre todo estos programas de noticias, hay mucha gente que lo sigue consumiendo, ¿verdad? Y que en ese sentido, lo que pasa es que se te reduce el tiempo. Antes tenías 6 horas de ocio y 3 horas eran del televisor. O sea, el televisor era el absoluto rey. Y después, bueno, 1 hora de radio, 1 hora de... ¿sí? Ahora lo que pasa es que en esas 6 horas, en realidad 10 horas pasas con redes, porque estás en tu trabajo y estás con la red, ¿verdad? Pero de esas 6 horas, de nuevo, las reparte uno de manera, digamos, más partida. Es decir, ya no pasas 3 o 4 horas frente a la televisión, pero pasas mucho tiempo, un rato en la televisión, con la radio, con las redes sociales, etcétera. Lo que se nos empieza a volver más permanente, pero todavía los niveles de penetración no son completamente masivos en todo el país, es el tema de las redes sociales. Ok, tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos, bueno, me recordaste de un teórico de las comunicaciones, de Marshall McLuhan. El medio es el mensaje y de repente eso condiciona
el tipo de mensaje que estamos recibiendo. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, ya volvemos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde a usted lo atienden en 20 minutos o menos. Bueno, seguimos hablando entonces acerca de esto de las campañas políticas. Quiero que para que pongamos en perspectiva, veamos algo que se dio, pero en Estados Unidos ya ahorita en el marco de estas elecciones congresionales. Y agarré este anuncio de propaganda precisamente porque se trata de partidos y como el partido, en este caso los demócratas, se están promoviendo con parte del electorado allá en Estados Unidos. Quiero que escuchemos esto que prepararon los demócratas allá en Estados Unidos. We hold these truths to be self-evident. That all men and women are created equal. We don't just say it, we live it. We organize, legislate, and govern it. Legislatures, from the halls of Congress to the Oval Office. We are Democrats. 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 This is what we do. This is what we have always done. Let's go make some more history together. El tono es distinto, el anuncio es más sobrio, es decir, el medio es el mensaje, pero también parece que la cultura también te media el mensaje que vas a poner al aire. Sí, yo creo que esto me recuerda a algunas películas que así hablan, ¿no? Películas de Hollywood. Y te ponen las imágenes, dependiendo del tipo de película y ese tipo de voz. Entonces yo creo que eso es bien estadounidense. Aquí tal vez eso para algunos sectores podría funcionar. De hecho, yo me hice un video a mí mismo, ¿verdad? Del mismo tipo así, poniendo imágenes de lugares donde había estado. No le he puesto un audio, sino que le puse una música clásica, ¿va? Y en función de la música van saliendo las imágenes. Entonces, digamos, eso lo permite ahora la tecnología, pero obviamente para mucha gente eso aquí, digamos, no pegaría, ¿verdad? Aquí estamos en una sociedad violenta, ¿verdad? Donde a las imágenes hay que acompañarlas con un mensaje que se quiere transmitir. En los dos principales partidos, el mensaje, como dijo el colega colombiano, es el del temor. Se explota el temor, es otra emoción. El Frente está diciendo, si no tenemos los diputados que queremos, entonces los programas sociales se pueden acabar. Y entonces, para evitar eso, el miedo a que se acaben, vota por nosotros. Y los otros, Arena, están diciendo que si el Frente sigue, entonces esto va a ser como Venezuela, esto va a ser un desastre. Y entonces, para evitar aquello, vota por nosotros. No hay propuestas en términos positivos, más allá de aquellas generalidades. Y yo creo que ahí está un poco ese ambiente de rechazo hacia los partidos, porque no hay nada nuevo, ¿verdad? La última encuesta de la UCA decía que en las propuestas de los partidos no hay novedades, no hay nada nuevo, además de que son bien generales y algunas confundiendo el ámbito de acción, ¿verdad? Campañas para la Asamblea Legislativa donde se está hablando de empleo, de salud, de vivienda, etcétera. Entonces yo creo que culturalmente sí, el mensaje tiene que estar de acuerdo, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos esa cultura de admirar a los matones, a los fuertes, a los cholos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se va presentando, ¿verdad? Y yo quiero sí insistir en que la televisión tiene un peso. Pero no confundamos la televisión con los canales de televisión, con las empresas mediáticas. La televisión es un medio y las redes sociales es otra cosa. Lo que tenemos es una convergencia en ese aparato de los distintos medios de comunicación, porque ahora uno tiene en el aparato en multimedia, ¿verdad? Tiene imagen, tiene el audio y si quiere texto, pues lo tiene, ¿verdad? Entonces,
en los celulares seguimos viendo televisión, sino porque los canales de televisión también utilizan aplicaciones para que se vean ahí en los celulares. ¿Ya? Es decir, es que la televisión tiene un peso nada despreciable, porque hace ver la realidad, vamos a decir así, ¿verdad? Nos hace creer que lo que estamos viendo es real. Vemos, por ejemplo, una concentración de un líder y le ponen personas ahí para que se vea aquello masivo, pero a lo mejor los que están ahí pueden tener una dimensión de exactamente si fue mucha gente o poca gente. ¿Cuál era una de las grandes incógnitas cuando Bukele, el alcalde de San Salvador, hizo la concentración en la UES? O si la hizo ahí en San Miguel, o si la hizo en Morazán. ¿De cuánta gente había llegado? Y entonces, ¿cuál es la intención de con los celulares o de cualquier forma estar transmitiendo en vivo? Para mostrar televisión a distancia, visión a distancia, ¿verdad? Aquello que es impactante y a lo mejor no lo es. O sea, tiene esa magia la televisión. Y claro, digamos, nosotros somos muy dados a lo mágico, a las ilusiones, ¿verdad? Si viene un mago y nos hace aparecer palomas, ¿verdad? Y, todo, ¿verdad? Entonces yo creo que estamos, insisto, ante una puesta en escena de la política y de los políticos, ¿verdad? Tan es una puesta en escena que el maquillaje importa, ¿verdad? Se dice, por ejemplo, y tú lo puedes comprobar acá, yo tengo que saber qué cámara que me está enfocando, dependiendo de a quién le quiero hablar. Si yo le quiero hablar a la audiencia que me está viendo ahorita, a usted que está ahí en la mesa comiendo, ¿verdad? Yo tengo que estar viendo la cámara que me está apuntando, porque si ahora te veo a ti, ¿verdad? El que me está viendo allá tiene la sensación de que yo no estoy hablando con él. Eso ahora los políticos lo tienen que aprender, porque para poderse comunicar requieren ese tipo de técnicas de comunicación política, digamos. Por eso han crecido los asesores en política, los asesores en comunicación, los asesores de imágenes. Es la penetración de la comunicación en el ámbito de la política a tal grado que ahora lo que importa no es lo que uno comunica, sino cómo lo comunica. Ok, quiero ir ahora con usted, don Roberto, porque si, digamos, el medio y la cultura son el mensaje, y por ejemplo, nosotros si nos vamos a redes sociales, los que tienen mayor cantidad de seguidores, por ejemplo, en una de las redes que básicamente entroniza la imagen, que es Instagram, no son los periodistas ni los políticos, son las mujeres más hermosas que a veces ni siquiera salen en televisión, son los que tienen más seguidores. Entonces, quiero aterrizar ahora mi pregunta y es lo siguiente, ¿no está equivocando entonces el Frente su manera de conducir su propaganda política? A mí don Medardo en República me dijo, nosotros no somos un partido de figuras, somos un partido de programas, pero en una cultura obsesionada con la imagen y con las figuras, ¿no está cometiendo el Frente un error de táctica política al enfocarse en su bandera y pedir que sus diputados pidan el voto por bandera? Bueno, varias cosas. Como pusiste el video, te voy a comentar el video. Muy norteamericano, ciertamente. O sea, lo que explota son los íconos del Partido Demócrata, los Kennedy, Roosevelt sale al final y es multirracial. Te presenta a Obama, te presenta líderes negros, te presenta un tipo hindú con su turbante y su barba. Está jugando con símbolos, te presenta la Casa Blanca, te presenta el Congreso. Es muy norteamericano tratando de vincularlo y está al final, habla de la historia. Claro, un norteamericano ve a los Kennedy, pues hace su relación de un político demócrata exitoso. Además, no solo uno de los Kennedy, salen por lo menos dos. Para mí no aplica, pues, es un spot que refleja una realidad que es bastante, como bien lo dices tú, diferente a la realidad nuestra. Yo creo que si estamos hablando de campañas electorales, hay que tenerlo muy claro, es decir, la rentabilidad política electoral está vinculada a si suma o multiplica votos o resta y divide. Entonces tu lógica es esa, porque vas a ganar con votos. Entonces, las acciones anclas se llaman, o la creación de hechos políticos. La mejor publicidad no es la pagada,
es la no pagada, cuando ganás la agenda de medios, cuando tú en la mesa del comando de campaña haces el monitoreo diario y ves cómo está la cobertura noticiosa de tu accionar político como candidato, y si estás presente más fuertemente o menos. Por supuesto, eso está mediado por quién es el dueño del medio de comunicación, que te puede la misma noticia darle un interés diferente. Por ejemplo, viene Ramiro y dice, sí, fíjate cómo es fuera de contexto usada la frase. Dice Ramiro, como Bukele está hablando de no votar o anular el voto, lo que quiere es que volvamos a las armas. Inmediatamente eso es lo único que se saca y se dice, ya ven, lo que ellos quieren es volver a la lucha armada, y por supuesto eso causa miedo, volver al pasado, y le puede sacar una rentabilidad política a una frase descontextualizada. Entonces, volvemos a ver, vaya, hay 10 millones de celulares. Uno no puede decir que todos sean smartphones, que sean teléfonos inteligentes donde puedas tener, porque hoy en WhatsApp lo puedes hacer un grupo de WhatsApp, la ISUCA tiene un grupo, y tener muchísima posibilidad de penetración. Los millennials se duermen con el celular y les cae en la cara y se levantan, y cuando mueven la sábana sale el celular por el aire. Por supuesto, ellos no tienen mucha capacidad de decidir una elección porque está en la franja entre 40 y 60 años. Ahí se gana la elección. Ahora, pero solo déjame terminar, porque ¿dónde se gana? Otra vez, se gana en dos cosas. Uno, en el territorio, y dos, en la búsqueda del voto en la última franja del voto indeciso. Porque vos ves las encuestas y te dice, va adelante uno, tiene 20% de intención de voto, y el otro 18%, y 50% dice, no sabe, el voto es secreto, no respondió, o va a anular el voto. Entonces, pero ¿de qué ese voto hablando? indeciso se va a ir por el programa o se va a ir por las figuras? Ese era el punto. Se va a ir por dos cosas. ¿Qué es lo que te hace ganar la elección? El trabajo territorial, la existencia de una maquinaria electoral que te permita movilizar los votos y manejar el terreno. Dos, la defensa del voto. Porque si tú no tienes defensa del voto, no tienes un ejército político electoral que te garantice que no te van a hacer fraude al conteo, perdés la elección. Okay. Vaya, te voy a decir la última una elección. Violeta Mengíbar ganó la elección por 44 votos. Salvador Sánchez Serén lo ganó por menos del 1%. O sea, ¿y dónde se definió eso? ¿Y la pelea dónde fue? ¿Se abrían las urnas? ¿No se abrían las urnas? En el conteo. O sea, el conteo es clave. Y ahí ya se quedó atrás toda la campaña con todos los millones de dólares que gastaste en publicidad electoral. Ok. Amparo, quiero ir ahora con usted. Le reitero la pregunta también, es decir, no está equivocando, digamos, el FMLN su propaganda, la estrategia de su propaganda política al pedir voto por bandera en una cultura que está obsesionada con figuras y que entroniza a la persona. Depende porque yo creo que al pedir voto por banderas, eso no quiere decir que ellos no también están construyendo sus figuras y sus candidatos políticos. Es decir, si uno mira, por ejemplo, la publicidad que tienen en relación con la alcaldía de San Salvador o con otros espacios, es decir, el FMLN, al mismo tiempo que insiste, y esto lo ha hecho históricamente, me parece a mí, pero es una estrategia para distintos tipos de públicos, ¿no? Mantener el voto por bandera, creo que tiene que ver justamente con una construcción de identidad que incluso si quiere pasa por algo que usted nos ponía en el anuncio de los demócratas, ¿no? Es decir, los demócratas lo que hacen es construir un nosotros. Ellos lo que dicen es, nosotros somos los demócratas, nosotros somos los que hacemos esto, venga y hagamos otra vez historia todos juntos nosotros, ¿no? Entonces, de alguna manera me parece a mí que, digamos, parte de la pelea, creo que lo que han señalado ahorita es fundamental, pero parte de esa pelea pasa por esa construcción de identidad, ¿no? Y por la manera como buena parte de ese voto indeciso percibe esa construcción de identidad que se está haciendo. Es decir, ¿quién es el FMLN? ¿Quién es Arena? Y quiénes son algunos de esos rostros. Es decir, siempre usted se va a encontrar con gente que va a decir voy a votar por este porque es más guapo, o voy a votar por esta porque está bonita, pero no es, me parece a mí eso, la generalidad del voto, y sobre todo en estos últimos años,
yo al menos lo que me voy encontrando es con un tipo de voto que razona de una manera distinta. No estoy diciendo que razone o que no sea emocional o que no sea estético, sino que se construye de una manera distinta. Recuerdo mucho, por ejemplo, en un momento en un grupo focal, unos jóvenes que nos dijeron, es que mire, este partido, vamos a votar por este partido porque este partido cree que nosotros no somos tontos y el otro partido sí cree que somos tontos. Y les preguntamos, a ver, ¿y por qué este partido no cree que ustedes son tontos? Y dijeron, porque hace música original. Y el otro, en cambio, solo hace remakes de canciones que ya existen. Entonces, bueno, no estoy diciendo que el asunto sea hacer o no hacer música. Estoy diciendo que la percepción de la gente es, estos piensan que yo no soy tonto. Me están dando algo que a mí me resulta emocional, placentero, estético o muchas otras cosas, ¿no? Entonces, creo que, a ver, no se trata de estrategias erradas o no, sino se trata de ir midiendo en cada momento, y creo que eso tiene que ver con el tema del casa por casa, ir midiendo en cada momento qué es lo que la gente percibe o interpreta de esos distintos mensajes que se van construyendo. Me parece que eso es fundamental. Con esa idea vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a examinar qué es lo que le está haciendo, digamos, al discurso político y a la propuesta de ideas políticas esta, digamos, tendencia a votar por rostros en nuestro país. Vamos a hablar también de algunas intenciones que han habido ya en la Asamblea Legislativa de querer normar esto. De eso hablamos en minutos. Gracias por continuar con 8 en punto. Vamos a poner en pantalla la imagen de don Roberto, que le hemos hecho un poquito de ingeniería con el permiso de don Roberto para ilustrar un poco el punto de lo que estábamos hablando. Ahí tenemos la fotografía original de don Roberto. Y ahí tenemos la fotografía ya photoshopeada. En la segunda lo hacemos lucir, digamos, más tierno, más angelical, que no dudo que así sea, ¿verdad? Parece Santo Padre en la segunda, ¿no? Entonces... para comentar más eso. Blanco, y es efectivamente un poco más blanco también. Es decir, hemos hecho una fotografía, digamos, que en la mente de algunos sería como más aspiracional. Quiero que pongamos en pantalla ahora esto que es una propuesta de ley que no fructificó en la Asamblea Legislativa, pero tengo entendido que fue introducida por el diputado Ernesto Mason. Y hablaba precisamente acerca de este tipo de situaciones que estamos viviendo hoy día, ahora que tenemos fotografías. Decía la propuesta que es necesario, decía, que los votantes a la hora de elegir a sus representantes lo hagan con la información fidedigna del candidato, ya que en ocasiones anteriores se ha visto la adulteración de fotografías que aparecen en papeletas. Y pedía básicamente que la fotografía del candidato a diputado propietario que apareciera en la papeleta fuera tomada por el tribunal, pudiendo contratar así, según las reglas de la ALACAP, una empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Don Roberto, ¿por qué subió su fotografía? Y le doy la primera palabra. O sea, volvemos a lo mismo. Ni esa ley, por ejemplo, en Chile, en México, las franjas son iguales para todos los partidos y no son pagadas. Es decir, deberíamos de llegar a eso, es decir, que no sea lo determinante para tratar de influir en la intención de voto quién tiene más dinero para pagar más publicidad, sino que el Tribunal Supremo define, las franjas son estas, todos tienen el mismo tipo de posibilidades de hacerlo con la misma cantidad de tiempo. A eso deberíamos de llegar. Y si está más bonito o más feo el candidato, sí, puede generar rechazo si alguien resulta no tan atractivo en la foto, sin duda, pero que eso te determine quién va a ganar una elección, yo tengo mis dudas, no creo. Okay. Y te agradezco que me han hecho el Photoshop. Pues sí, ahora ya la puede enviar, la puede postear como su perfil de Facebook, don Roberto. Sí, Facebook. Ahora, doctorazo, pregunta, ¿qué es lo que le hace entonces esto al proceso político? Porque si de repente desvinculamos ya el mensaje y nos concentramos en la imagen de una persona, y esto, digamos que no es tan sacado de la manga. Yo recuerdo que los griegos equiparaban la belleza con la virtud. Y de repente eso es algo que está todavía engranado en nosotros, ¿no? Muy profundamente. Sí, obviamente que la belleza, bueno, nosotros decimos bueno, bonito y barato, ¿verdad? Entonces, la política se va vaciando de contenido y nos vamos quedando en la superficie y en la estética, como decía Amparo. Eso es, digamos, es una tendencia que hay, ¿ya? Por eso lo del Photoshop, ¿verdad? Es decir, hay un peso de la imagen en la decisión de los electores.
Y entonces, claro, la preocupación es de cómo yo aparezco. Ya no es lo que yo diga. Vuelvo e insisto, un candidato debe aparecer seguro de lo que está diciendo, aunque en el fondo no lo crea. Proponer que se van a hacer cosas que a lo mejor sabe que no lo van a hacer, pero tiene que superar esa sensación de, es que estoy hablando de cosas que yo sé que no las voy a poder realizar. Si da esa sensación, no le van a creer. Es decir, es un dominio de los gestos, un dominio de la apariencia. Y por eso todas las preocupaciones de cómo estoy yo, ¿verdad? Y la búsqueda del mejor ángulo, la luz. Y todo eso lo vemos en los spots también, ¿verdad? Si lo enfocan de abajo para arriba, de arriba para abajo, todo eso produce efecto. Entonces, claro, cada vez menos el contenido. Cada vez, por eso las propuestas han dicho, estas son nuestras propuestas, pero ¿qué es lo que en realidad nos dicen? Como temas, vamos a trabajar para que haya X cosa. Pero si estamos hablando del ámbito legislativo, en realidad uno tendría que conocer, si lo que se quiere discutir es una propuesta, uno tendría que conocer la propuesta concreta, ¿verdad? El articulado de la reforma de una ley y sobre eso decidir. Pero claro, eso es aburrido, lo que decía al principio, ¿verdad? ¿Quién del televidente o del elector mediano, por llamarle de alguna forma, va a estar tan interesado en estar analizando las propuestas? Bastaría, uno dice, ok, son elecciones de diputados. Bastaría con que uno vaya a la página web del Ministerio de Hacienda y vea ahí los presupuestos y cuánto gana el presidente de la Asamblea, cuánto gana el resto de diputados. Y cada uno hiciera su cálculo en relación, por ejemplo, el que tiene un salario mínimo, cuántos meses o años tendría que trabajar para ganar lo mismo que gana, digamos, un diputado. Pero ¿quién se va a tomar ese trabajo de ir a examinar el presupuesto? Y sin embargo, esos son los criterios que uno podría utilizar si el voto fuera racional. Entonces, claro, como uno no lo va a hacer, no se va a dar cuenta, digamos, que la secretaria de Inclusión Social gana $6,000, más que el presidente de la República. Eso ahí está en el presupuesto de salarios de Casa Presidencial. O algunos secretarios técnicos ganan igual que el presidente de la República. Y entonces uno empieza a sacar la cuenta y dice, llega a una conclusión distinta. Pero si solo se queda viendo la imagen y como eso es lo emotivo, ¿verdad? Y además la sensación aquí, hay otro fenómeno que aparece, ¿verdad? El de la espiral del silencio, ¿verdad? Es decir, uno no quiere ser parte de los perdedores. Y entonces uno, si está indeciso, al final termina yéndose con los que están haciendo más bulla, con los que parecen que van a ganar. O sea, hay una serie de fenómenos que se activan en una campaña electoral para ganar las elecciones. Yo honestamente no creo, aunque creo que el trabajo territorial es importante, pero también es importante y habría que medir la campaña, y también es importante si sos gobierno, porque entonces tenés políticas sociales con las que has creado redes clientelares. Ok. Ahora, Amparo, estamos entonces ante el inicio. Esta es la segunda elección en la que vamos básicamente a votar por rostro. Estamos ante el inicio de la era dominada por el homo videns o como factor fundamental en el tipo de políticos que tenemos y correríamos entonces el riesgo de que estos políticos vaciados de política, como decía el doctor Artiga, simplemente sean los peones de aquellos que no son estéticos a la vista, pero que son los pensantes y los que verdaderamente toman decisiones. No lo sé, creo que el público salvadoreño puede ser mucho más perspicaz de lo que a veces se cree. Es decir, hay un elemento que yo añadiría en esto que ya se estaba señalando en el análisis que me parece fundamental, que es ese espacio poco medible y etéreo que es el carisma. Es decir, hay políticos que aunque sean feos o feas, tienen un carisma profundo. Es decir, no me voy a meter con políticos ahorita de acá, digamos, pero pensemos en los líderes políticos de la región. Pienso en uno de derecha como Uribe, como Álvaro Uribe en Colombia, o uno de izquierda como Lula.
no son precisamente personas así, modelo, ni salen en fotos de Photoshop. Sin embargo, han construido una imagen de liderazgo profundo. Pienso, por ejemplo, en un personaje que diríamos que es totalmente lo contrario a este espacio de explosión, casi hollywoodesca de cómo construir un personaje, ¿no? Que es el Papa Francisco. Es un señor viejito, o sea, es decir, tiene 85 años, una cosa así, no camina bien, no es una persona físicamente que uno puede decir, ay, se mira guapísimo, es decir, sin embargo, es una persona capaz de convocar a millones de jóvenes y con solo decirles sean rebeldes, es decir, tiene un carisma profundo que permite entablar otro tipo de relación con sus públicos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que pasa es que aquí parecería haber una especie de pacto de ninguno tengamos carisma y entonces todos ahí nos repartimos a partir del Photoshop, ¿no? Es decir, como que nadie quiere llevar la campaña un paso más allá. Nadie está pensando que las audiencias son inteligentes. Entonces todo el mundo sigue más o menos la misma receta y ahí le vamos, ¿no? Es decir, parecería que la batalla de comunicación está perdida de entrada o que nadie la quiere pelear, ¿sí? Entonces más bien esa es la impresión que me da a mí. Y en ese sentido, cuando aparecen políticos que mínimamente llevan el proceso de comunicación, entonces esos políticos pueden muy fácilmente irse para arriba, independientemente de que sean liderazgos que podamos cuestionar o no. En su popularidad como político, van construyendo una aceptación bastante rápida, ¿no? Entonces mi impresión sería esa, es decir, yo no creo que ya... digamos, no puedo ser tan apocalíptica como para decir ya estuvo el vaciamiento total de la política, se acabó, apaga y vámonos, sino creo que estamos en un momento de ajuste y posteriormente, a partir de ese ajuste, vamos a volver en algún momento se va a tener que volver a pelear la batalla de comunicación, me parece. Y con ese ya nos vamos a quedar. Muchísimas gracias, doctor Artiga, don Roberto, como siempre. Amparo, gracias por haber estado esta noche aquí en 8 en Punto. Ustedes, amigos, se quedan con mis amigas de Sin Su Permiso. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos, que disfruten el fin de semana. Recuerde, vamos a regresar el próximo lunes con este compromiso, el compromiso de hablar de los temas de la República. Buenas noches.